Cada uno estaba acompañado por una fecha y un glifo que describía el evento sobre esa fecha. Por ejemplo, un nacimiento está indicado por la cabeza de una iguana. Cuando Shelley y Matthews organizaron por las fechas los nacimientos, las muertes y las ceremonias, aparecieron los patrones. Destacaba un gobernante llamado el Señor del Escudo. Había nacido el 23 de marzo de 603. El glifo de su nombre era el escudo de un guerrero. Eso los llevó al edificio más prominente de Palenque, el Templo de las Inscripciones. El significado de las losas de jeroglíficos había sido un enigma durante siglos. Shelley y Matthews vieron que los paneles estaban llenos de referencias al sol del escudo y los eventos más importantes de su vida. Repentinamente, un descubrimiento hecho en 1948 dio un nuevo significado. En la cámara interior del templo se encontró una escalera que conducía a una cripta en la que había un sarcófago de piedra caliza. En su interior había un esqueleto humano con una máscara de jade. Shelley y Matthews supusieron que era el cadáver del Señor del Escudo. Por primera vez, los jeroglíficos eran relacionados con los restos de un gobernante maya. Shelley y Matthews comprobaron que los glifos relataban la biografía del Señor del Escudo y 5 de sus sucesores. Anunciaron que habían descifrado la dinastía de Palenque y que tenían los nombres de los gobernantes y las épocas en que habían gobernado. Los teníamos, eran nombres extraños como Escudo del Sol y Señor del Dolor de Muelas. En ese momento, Moisés Morales, un guía local, llegó y dijo: ¿por qué cuando se hacen descubrimientos tan importantes se da el nombre en inglés o en español? Esa gente hablaba maya. Así que llamaron al rey Pacal, una palabra maya que después se confirmó que fonéticamente significa escudo. Era un sentimiento maravilloso y nunca lo olvidaré. Era un punto decisivo en el estudio de los mayas. Después de años de trabajo, empezaba a conocerse el código de los mayas. Pero quedaba un gran obstáculo. Para leer los jeroglíficos en la lengua en que fueron escritos, había que terminar de descifrar la fonética, lo que había empezado Knorosov. A pesar de décadas de trabajo, solo se podían leer unos 30 signos silábicos con absoluta certeza. La clave definitiva para los sonidos de los glifos la encontraría David Stewart, cuya educación como mayanista empezó a temprana edad. Su padre, George, lo llevaba a menudo en sus viajes de estudios a Centroamérica. Una de las expediciones más memorables para David fue la de Coba, en el Yucatán. Era un lugar increíble para un niño. Sin embargo, lo que me fascinó mientras estábamos en Coba eran un par de monumentos que se acababan de descubrir. Mi padre lo dejó todo y empezó a dibujar el monumento. Y yo miraba cómo lo hacía mientras trabajaba y pensaba, esto es increíble. Decidió que también dibujaría. Cogió lápiz y papel y todo lo necesario y empezó a copiar los jeroglíficos. Cuando regresamos a Estados Unidos, mi espíritu estaba tan afectado por la experiencia que estaba deseando volver. Dos años después, George llevó a David a conocer a Linda Shelley. Recuerdo que estaba sentado en el despacho mientras ella dibujaba un glifo. Y no sé por qué, pero me acerqué y le dije, «Ah, es un glifo de fuego». Linda se detuvo. Recuerdo que me miró por encima del hombro y dijo, «Sí, tiene razón, pequeño. Es un glifo de fuego».
George dijo que me estaría muy agradecido si alguna vez permitía que David estudiara conmigo. Y sin pensarlo le contesté, ¿por qué no viene este verano a Palenque? Y el verano siguiente fue la época más asombrosa de mi vida. Me permitió que yo la ayudara a corregir sus dibujos. Estábamos en los templos, con linternas, con sus dibujos sobre tablillas, haciendo correcciones. Recuerdo que Linda me decía, chico, si quieres aprender a leer los glifos mayas, tendrás que hacerlo por ti mismo. Le di la tabla de la cruz. Le dije que saliera al porche trasero y calculé cuánto tiempo resistiría. Al cabo de un par de días lo resolvió. Tenía los conocimientos estructurales del texto que yo había tardado 3 años en aprender. Y me di cuenta de que era realmente bueno. A la edad de 12 años, David presentó su primer trabajo sobre los jeroglíficos mayas. Presentó un estudio que sin duda estaba muy lejos de los conocimientos del 60 o el 70% de la audiencia. Era el trabajo de un erudito y la mayoría de los asistentes estaban atónitos. Después de graduarse en el instituto, Stuart recibió una llamada inesperada. Había ganado el MacArthur Fellowship, popularmente conocido como el Premio de los Genios. Con 18 años era el galardonado más joven con el prestigioso premio. Stuart retrasó el ingreso en la universidad para trabajar a tiempo completo en los glifos. Y entonces hizo su gran descubrimiento. Ocurrió mientras estaba concentrado en un par de signos que se creían descifrados. Eric Thompson había dicho que uno de esos signos significaba un recuento hacia una fecha futura y el otro a una época anterior. Los dos glifos compartían un signo, lo que Thompson llamó un signo de agua, la cabeza de un tiburón, Sho'ok en maya. Sho'ok también puede significar contar. Pero Stuart descubrió que algunos otros signos también sustituían al tiburón. Una cabeza humana, un mono y, en ciertos casos, un signo en forma de corchete. ¿Todos esos signos para la palabra contar? Stuart pensó que había una explicación más sencilla. El símbolo del corchete era también el signo fonético para la U. De pronto se dio cuenta de que todos esos signos eran la palabra U. La prueba era que cada signo sustituía al corchete para U en contextos en donde no había nada que ver con contar. Lo que Dave Stewart hizo fue demostrarnos que muchas de esas sustituciones eran simplemente fonéticas, que se referían a las mismas cosas dichas de otra forma. Los glifos que contaban hacia adelante y hacia atrás eran frases fonéticamente deletreadas. I-U-T y U-T-Ya. En maya, I-Ut significa y entonces ocurrió. Y Ut-I luego ocurrió. Las palabras que Thompson había visto como fechas en realidad contaban una historia. Y entonces ocurrió. El día 1 de Kib, el 14 de Kankin, ella se vistió para casarse. La señora Katun Ahau, señora de Namam. Y ocurrió a los 10 días, 11 meses, casi un año. El día 4 de Kimi, 14 Uo, nació su hija, la Real Señora del Sol. La repercusión fue revolucionaria. Los epigrafistas habían estado buscando un solo signo para cada sonido silábico. Pero si U estaba representada por más de un signo, también las otras sílabas podrían estarlo.
Una de las cosas que hace tan complicada la escritura maya es su afición a las sustituciones. Un sonido puede tener 13, 14 o 15 versiones diferentes. No les gustaba repetirse y les encantaba mostrar cosas nuevas. El reconocimiento de esos signos de sustitución empezó a convertir la complejidad de la escritura maya en un sistema controlable y comprensible. Cada vez que un escritor maya escribía una palabra o una frase determinada, podía escoger entre una variedad de signos y combinarlos de una nueva manera. Un signo podía ser escrito de forma abstracta, como la cabeza de un ser humano, de un animal o un dios. Se podía representar un signo dentro de otro, o solapado en parte. Se podían unir dos signos, unir sus atributos. Los glifos incluían figuras de monstruos y dioses. El arte del sistema es la genialidad para combinar todas esas diferentes posibilidades. La composición gráfica de la escritura maya es realmente apabullante. Había un arte y un carácter lúdico que era parte del sistema para dejar constancia de la lengua. Aunque a primera vista era complicado, en cuanto organizabas ese material visual dentro del sistema, tenía sentido. Y podías averiguar más cosas. Se podía descifrar el código. De repente cobró vida una imagen de los antiguos mayas, sacado de sus propias palabras. Algunos glifos describían pertenencias personales. Utupa y Utup, adornos de las orejas. Ubaki y Ubak, su hueso. Ulak, su plato. Yukip, su recipiente para beber. Describen objetos importantes que pertenecen a la corte real. Probablemente son obsequios, cosas que les han regalado. Son parte de un proceso social que ayuda a unir estas sociedades. Leer esos textos es como tener una máquina del tiempo. Y para mí es un raro privilegio poder leerlos en la lengua en la que fueron escritos. Tal vez en su momento fui la primera persona que los leía en voz alta desde hacía 1000 años. De los escritos emergieron ideas más esotéricas. Había glifos que describían seres espantosos. Aparecieron glifos con escenas de animales fantásticos y criaturas con un aspecto espeluznante, como esqueletos andantes. Y eran cosas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a leer en los glifos mayas. No hablaban de monumentos, no hablaban de guerras, sino de los espíritus de las personas. Cuando se hicieron las interpretaciones, empezó a formarse una opinión más compleja de los mayas. En vez de esos astrónomos sacerdotes que contemplaban las estrellas, se mostraba a los mayas como cualquier otra civilización con muchos conflictos. Uno de los grandes motivos que les dio su mala fama eran los numerosos cautivos que ofrecían a sus dioses y sus antepasados. También ofrecían periódicamente lo más preciado que tenían, su propia sangre. La importancia del propio sacrificio se aprecia en esta ceremonia. Una dama real conjura la aparición de una serpiente a la que ofrece su sangre. Se ha perforado la lengua con una espina de raya. Y luego pasa por la incisión una cuerda con espinos. Ante ella, trozos de corteza empapados con su propia sangre arden en un cuenco de cerámica. El humo forma la imagen de una serpiente. De su boca sale la figura de un antepasado. El texto superior describe la ceremonia. El 28 de marzo del año 755 se conjuró la aparición de la serpiente Shag-Noh-Chan, el espíritu animal del dios Kawil. Y luego se conjuró la aparición del antepasado Yaxchak-Awin.
El glifo para conjuro muestra una mano agarrando un pez. La idea de coger algo escurridizo, entrar en otra esfera o incluso en el inframundo, sacar algo de ahí y traerlo a tu propio mundo, eso es conjurar. De los glifos y el arte empezó a aparecer la psique de los antiguos mayas. Ahora conocemos a los mayas en conjunto. Puedes ver una pieza de arte maya y por las inscripciones